Bueno, este es mi primer video y voy a hablar de una filósofa norteamericana que se llama Nancy Fraser. Es una filósofa que tiene una tendencia feminista y tiene 72 años, trabaja como docente en una universidad de Estados Unidos y voy a analizar un texto de ella que se llama La justicia social en la era de la política de identidad, redistribución, reconocimiento y participación. Bueno, es un artículo que forma parte de un libro que fue escrito por otros autores como Butler. Este libro se llama Redistribución o Reconocimiento, un debate en torno a la relación entre la filosofía y la política. Es interesante esto de la relación entre la filosofía y la política debido a que ha habido otra filósofa muy importante que se llama Hannah Arendt, que escribió, teorizó, se dedicó mucho tiempo a la cuestión de la relación entre ambas dos, entre la filosofía y la política. Un buen texto que pueden buscar y es corto, tiene 30 páginas, es Sócrates, ¿no? Que habla de la relación entre la filosofía y la política en la antigua Grecia. Bien, ahora en este texto que acabo de nombrar, de Fraser, en este artículo mejor dicho, ella va a hablar de las reivindicaciones en torno a la justicia social. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, ella analiza los movimientos sociales de la actualidad en términos de reivindicaciones en torno a la justicia social. Ella va a analizar dos tendencias, o sea, distingue dos tendencias, las reivindicaciones por el reconocimiento y las reivindicaciones por la redistribución. Estas segundas se caracterizan porque buscan o tienen como objetivo una redistribución más justa de las riquezas y de los recursos, y este tipo de reivindicaciones ha sido hegemónico o predominante durante los últimos 150 años. El otro tipo, o sea, las reivindicaciones por el reconocimiento, son cada vez más, tienen más fuerza y se van imponiendo cada vez con mayor hegemonía y de alguna manera lo que hacen es eclipsar las reivindicaciones por la redistribución. Por lo tanto, nos encontramos en un contexto que está caracterizado por la polarización entre ambas reivindicaciones, en donde se impone paulativamente una, que es la de reconocimiento, y de que esta polarización llega a tales extremos a donde se plantean preguntas tales como redistribución o reconocimiento. Este es el título del libro, ¿no? O preguntas tales como una política de género o una política de clases. Bueno, la tesis de la autora va a ser considerar que esta disyuntiva es una disyuntiva falsa, debido a que en la actualidad, o sea, una teoría de la justicia, una práctica política que abogue por la justicia social, debe hacerse cargo tanto de las reivindicaciones por el reconocimiento como de las reivindicaciones por la redistribución. Cada una por separado no tiene tanta fuerza como tienen juntas, y por lo tanto va a proponer, entonces, como en el plano teórico va a proponer entonces una teoría de la justicia bidimensional, se llama, que toma o que forma parte de ambos tipos de paradigmas. Bueno, va a hacer un análisis de los términos redistribución y reconocimiento desde un punto de vista político y desde un punto de vista filosófico. Desde un punto de vista filosófico podemos decir que el término redistribución viene de la filosofía liberal, específicamente de la tradición anglo-norteamericana de finales del siglo XX, en donde se encuentran filósofos como John Rawls, y en cambio el concepto de reconocimiento viene de la filosofía hegeliana, específicamente de la fenomenología del espíritu, que considera el reconocimiento como una relación recíproca ideal en donde los sujetos se reconocen a sí mismos como iguales y diferentes entre sí. Esta relación recíproca ideal a su vez va a ser constitutiva de la subjetividad. ¿Qué significa esto? Significa que cada uno se va a convertir en sujeto en virtud de reconocer a los otros
y en virtud de ser reconocido por los otros. Bien, desde un punto de vista político, que es el punto de vista que a ella le interesa, estos dos términos pueden ser considerados como constelaciones ideales y típicas que van a conformar un paradigma que no va a ser un paradigma filosófico, sino que van a ser un paradigma popular de la justicia, así lo denomina, paradigma popular de la justicia. Los paradigmas populares de la justicia se caracterizan por ser concepciones relacionadas acerca de las causas y de las soluciones ante las injusticias que sufren los colectivos o los movimientos sociales, y van a ser en un principio o pueden ser relacionados a cualquier movimiento social con el cual nos encontremos. Entonces, ella va a distinguir dos tipos de paradigmas básicos que, como ya hemos dicho, estos paradigmas van a coincidir, o sea, va a distinguir dos paradigmas básicos. El paradigma de la redistribución y el paradigma del reconocimiento. Y para analizarlo va a contrastarlo a partir de 4 aspectos fundamentales. El primer aspecto que ella va a considerar va a ser el aspecto de, o sea, ¿qué consideran estos paradigmas por injusticia? El paradigma de la redistribución va a considerar o va a luchar contra una injusticia que considera arraigada en una estructura económica de la sociedad, y por lo tanto las injusticias que va a considerar son fundamentalmente la explotación, la marginación y la privación económica. En cambio, el paradigma del reconocimiento va a luchar contra un tipo de injusticia que va a considerar que está enraizado en un patrón cultural institucionalizado que va a determinar una serie de representaciones, interpretaciones y comunicaciones, y por lo tanto este paradigma se va a enfrentar ante un tipo de injusticia que podemos denominar como de dominación cultural, no reconocimiento y como falta de respeto. El primero hace referencia al sometimiento de una cultura propia a partir de un patrón cultural extraño. El segundo hace referencia a una invisibilización de la cultura propia a partir de este mismo patrón extraño. El segundo aspecto a partir del cual va a contrastar a estos paradigmas es en cuanto a las soluciones que cada uno de estos paradigmas considera necesario. El primero, o sea, el de la redistribución, va a considerar que la solución va a ser una redistribución económica más justa. Sin embargo, esto puede entendérselo a partir de varias maneras de hacer esto, ¿no? A partir de la redistribución de la propiedad, a partir de la reorganización de la estructura de la economía básica de una sociedad, a partir de la transformación de la división del trabajo, a partir de la democratización de las elecciones de la sociedad, etc. En cambio, el segundo paradigma va a considerar que estas injusticias se solucionan a partir de un cambio cultural y simbólico. Este cambio cultural y simbólico puede implicar la valoración de la diversidad cultural, a su vez que puede considerar también la valoración de aquellas identidades devaluadas y la valoración también de sus creaciones culturales, como así también pueden tener en consideración la reformulación de los patrones culturales institucionalizados vigentes por otros nuevos, más justos. El tercer aspecto a partir de lo cual contrasta ambos paradigmas, es el aspecto de la consideración en torno a las colectividades que sufren dicha injusticia. Bueno, el primero va a considerar que estas colectividades, parecidas a algo así como a las clases en sentido marxista, y va a considerar que éstas se definen en torno a la relación que establecen con el modo de producción y con el mercado.
y va a abarcar estas colectividades, por lo tanto, no solamente el proletariado, sino que va a abarcar los grupos racializados, la denomina ella, y a las mujeres. Los grupos racializados van a estar conformados por inmigrantes y minorías étnicas que van a conformar algo así como los reservorios de trabajo con bajo salario y baja estima, podemos decir, que van a conformar algo así como una especie de subclase. Eh, bueno, las mujeres entonces llevan la peor parte en el sentido de que van a estar encargadas de los trabajos serviles y trabajos no remunerados en muchos casos. Y en cuanto al otro paradigma y su consideración de las colectividades, estos la van a entender a partir de la noción weberiana de grupos de estatus. Y por lo tanto, las colectividades se van a definir en torno a sus relaciones de reconocimiento. Van a abarcar estas colectividades, por lo tanto, van a abarcar no solamente los grupos étnicos de baja estima, sino que también van a abarcar miembros de la comunidad LGBT, así como las mujeres y los grupos racializados. La cuarta y última característica a partir de la cual contrasta ambos paradigmas es en cuanto a la consideración de las diferencias que tienen cada uno. El primero va a considerar la diferencia como algo negativo, ¿no? O sea, la diferencia como una propiedad que no es constitutiva por naturaleza de los grupos o de las clases sociales, sino que más bien es el resultado del desarrollo, es el resultado del desarrollo de una economía políticamente injusta y por lo tanto va a luchar para abolir este tipo de diferenciación. Si tenemos en cuenta al proletariado, podemos decir que tomando en cuenta al proletariado, el manifiesto comunista, como ejemplo, podemos decir que en su lucha por la liberación cada vez se va empoderando cada vez más hasta que llega un punto donde el último eslabón que le queda en su lucha por la liberación va a ser estas mismas condiciones de clases, o sea, va a tener que eliminar esta diferenciación de clase, ¿no? Y esto más o menos hace referencia a la autora. El otro paradigma, en cambio, va a considerar la diferencia de dos modos diferentes. El primero va a considerar que la diferencia como una variación cultural benigna y preexistente que unos determinados patrones culturales han considerado o han establecido de manera jerárquica entre buenos y malos. El segundo modo de considerar la diferencia dentro de este paradigma de reconocimiento es a partir de, o sea, considerar las diferencias como no existentes en sí mismas, sino que existen una vez que se establece una determinada jerarquía de valores. Por lo tanto, supongamos que la diferenciación entre heterosexual y homosexual no existen en sí misma, o sea, por naturaleza nosotros no nos distinguiríamos de esa manera, sino que lo hacemos a partir de la institución de un determinado patrón cultural. Por lo tanto, cada una de estas maneras de concebir la diferencia dentro de este paradigma de reconocimiento va a exigir soluciones diferentes, mientras que la primera manera de considerarlo va a exigir la solución de la revalorización de lo devalorado, de lo devaluado, y va a considerar la celebración de la diferencia. El segundo modo de consideración va a considerar la celebración como algo negativo, ¿no? Y por lo tanto lo que va a establecer es la redefinición de los términos de la base en las cuales se establece dicha jerarquización. Hasta acá es la primera parte del texto, en donde, bueno, así no nos aburramos tanto. Depende cuántos